8:31, momento de la entrevista en este viernes 12 de noviembre, donde concluye el 50º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. 51º, debo decir. En esta asamblea se han tratado pues varios temas, las elecciones de Nicaragua y también pues la crisis migratoria que aqueja a muchos de los estados miembros de la OEA. La Coalición de Movilidad Humana de las Américas ha hecho peticiones a los estados miembros de la organización para hacer frente a la crisis migratoria en materia de derechos humanos y otras instancias. Para eso hoy nos acompaña Lucía Galopo de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, quien nos va a detallar un poco de lo que se trató en materia de movilidad humana en la 51 Asamblea de la OEA. Lucía, gracias por atender el llamado de Canal Antigua en esta jornada. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola a todos y a todas. Muchas gracias. Hablábamos de cómo la pandemia afectó y profundizó algunas brechas que pues llevan a que más personas quieran dejar los países más afectados por la pandemia y por los escasos recursos y oportunidades de trabajo y de vida. ¿Qué fue lo que se trató por parte de la coalición? Bueno, la coalición lo que presentó fue de alguna manera una situación generalizada en el continente, que como bien sabemos es muy diverso, nuestra región es muy diversa en toda su extensión, pero sí hay un factor común que es cómo afecta diferencialmente a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo las distintas crisis que se suceden en nuestros países. Y la pandemia, por supuesto, no fue la excepción a ello. De alguna manera, la pandemia permitió visibilizar estas brechas y desigualdades que afectan más a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y por un lado, como bien decías, en algunos casos puede haber movilizado a las personas a desplazarse, puede haber sido un factor que influyó en la mayor movilidad de personas, pero por otro lado el fenómeno migratorio es un fenómeno constante y permanente en nuestra región y fenómenos como como la pandemia no lo detienen, sino que por el contrario lo que hacen es modificar las condiciones en que se realiza. Vos me preguntabas cómo afectó diferencialmente la pandemia. Lo que pudimos ver, por un lado, es que, por supuesto, la crisis sanitaria y económica que trajo como consecuencia la crisis sanitaria afectó a toda la población, pero la población migrante suele estar excluida de los circuitos formales de asistencia o de empleo. Entonces, incluso en aquellos países donde se pusieron en marcha asistencias económicas por parte de los estados o programas de sostenimiento del empleo o de asignaciones monetarias para paliar la crisis, las personas migrantes y refugiadas suelen quedar por fuera de esos programas, porque la irregularidad migratoria no permite el acceso a estos sistemas o porque los requisitos que se imponen son de permanencia determinada en el territorio. Entonces hubo una cobertura social que dejó por fuera a algunos grupos que estaban muy afectados. Como es sabido también, es muy habitual que las personas migrantes se empleen en los sectores informales de trabajo por sus condiciones de documentos o porque la necesidad los lleva a esas circunstancias, y esos empleos fueron los que quedaron descubiertos de toda protección estatal. Entonces, a nivel interno, las personas que ya estaban dentro de los territorios de otros países distintos a los de su nacionalidad no se vieron alcanzadas en la mayoría por las medidas destinadas a paliar la crisis. Y por otro lado, la protección de la salud, que es el tema principal que aqueja a la región en el contexto de la pandemia, bueno, se vio en algunos países obstaculizada porque la salud no es universal en todos los territorios, y lo mismo con el acceso a las vacunas COVID. Entonces, si bien entendemos que la crisis de la COVID-19 afectó a todos y todas en distintas medidas, hay algunos sectores que se vieron mayormente vulnerados por las condiciones en las que se encuentran. Lucía, aquí hay algo importante y pues la pregunta es si se discutió en la OEA, los cierres fronterizos y también la petición de no devolver y dejar en abandono a las comunidades o a los grupos de migrantes en una frontera sin darles lo que mencionabas, el derecho a una vacunación o a solicitud de refugio. ¿Esto también se discutió? Sí, también presentamos un punto en torno de esto, porque una de las medidas principales que tomaron todos los países del mundo, nuestra región no fue la excepción, fue el cierre de fronteras, porque claramente al hablar de una pandemia y de la movilidad humana suele ser un factor de transmisión
del virus, que lo vimos, por lo menos en América del Sur sobre todo, lo vimos más vinculado a las personas que viajaban en términos de turismo y no tanto a quienes lo hacían en condiciones de migración, pero es cierto que una medida eficaz para atender a la situación fue el cierre de fronteras. Ahora bien, el cierre de fronteras es una medida extrema y de última ratio y que se extendió por demasiado tiempo. Entonces, si bien en los primeros meses se sostuvo que las personas no se movilizaron tanto como habitualmente lo hacen, luego de un tiempo esto ya se volvió insostenible. Las personas que estaban en tránsito a otros países o que estaban en condiciones de desplazarse por las circunstancias que fueran, empezaron a hacerlo de todas formas, pese al cierre de fronteras. ¿Y esto qué genera? Genera que los tránsitos sean en condiciones irregulares, de modo que el Estado que recibe no tiene control de la situación sanitaria de esa población, o que se encuentren con controles fronterizos muy estrictos, en muchos casos militarizados, que generan que las personas queden varadas en la zona fronteriza sin acceso a los servicios y derechos básicos y sin posibilidades de ser testeadas en su situación sanitaria, de recibir vacunas, de recibir alimentación o medicamentos si los requieren. Entonces, lo que nosotros planteamos desde la coalición a los estados es que se utilizó en muchos casos el cierre de fronteras como medida sanitaria como un pretexto para frenar la movilidad. Y lo que nos muestran los hechos a lo largo de la historia de América Latina es que las restricciones a los ingresos no detienen la movilidad. La movilidad se produce por otras circunstancias. La gente no se desplaza porque es fácil, la gente se desplaza porque necesita hacerlo. Entonces, si se hace más difícil el desplazamiento regular, lo que se favorece son los canales irregulares, los delitos transnacionales y las condiciones de vulnerabilidad de las personas en esa situación. No se está protegiendo, sino que por el contrario se está poniendo más en peligro. No solo a la comunidad que se desplaza, sino también a la comunidad de acogida que no tiene de alguna manera registro de quiénes son las personas que están ingresando y en qué condiciones lo hacen. Entonces el pedido fue en torno a esto, el poder revisar el impacto que tuvieron en las medidas de cierre de fronteras en la región y poder evitar medidas de estas características. Porque hablábamos de, en algunas situaciones, expulsiones masivas que se produjeron en las zonas de frontera y vulneración a derechos, como vos mencionabas, el principio de no devolución, que es el derecho fundamental de la protección internacional. Cuando en movimientos tan grandes como estos hay personas que no es a simple vista distinguible si son migrantes o refugiados, es difícil identificar si al expulsar o evitar el ingreso de una persona lo estamos poniendo en riesgo de que sus derechos, su vida, su integridad o su seguridad se vean vulnerados. Entonces pedimos que de alguna manera las garantías de protección internacional alcancen a toda la población en esta condición para que la migración sea en condiciones seguras y regulares. Y cuando hablamos de condiciones seguras, principalmente nos referimos a seguras para las personas que se mueven, que son quienes son para nosotras los sujetos de derecho principales. Así es, un punto importante también es que se ha incrementado, por lo menos en la región centroamericana, el llamado coyotaje. Las personas, al ver los cierres fronterizos, pues los grupos criminales organizados han aprovechado esta situación para usurar, para estafar a estas personas y para extraer grandes cantidades de dinero. Un caso se dio aquí en donde pues a una familia de un migrante incluso llegaron a decirle que su familiar había fallecido en el trayecto y le exigieron dinero y a los días el familiar regresó a casa, pues no había pasado y ellos ya habían pagado el dinero. ¿Este tipo de situaciones también se discutieron? Sí, eso también se planteó en la presentación que hizo la Coalición de Movilidad Humana, justamente esto que vos decís, digamos, cuando los canales regulares, formales, que tienen las personas para circular por sus propios medios se ven obturados, lo que crece es los canales irregulares y quienes lucran con esa situación de necesidad y de desesperación. Entonces, esto también se le planteó a los estados como una medida para revisar,
que es esta posición que sostenemos de que las medidas restrictivas es evidente que no restringen la movilidad, sino que la vuelcan hacia la modalidad informal. Y esto es peligroso, por supuesto, para las familias que están en la situación de movilidad, para las familias que quedan en el país de origen e incluso para los estados que pierden el control de las personas que se movilizan por sus territorios. Entonces, estas medidas en definitiva no ayudan a nadie y solamente favorecen al crecimiento de los delitos y de los negocios ilegales. Viendo y lectura que se hizo otra petición, Lucía, en torno a respetar la equidad de género, también pues la identidad de los orígenes afroindígena, pues se dio un movimiento de migrantes nunca antes visto de personas de origen haitiano en toda la región latinoamericana. Esto tal vez por la pandemia y también la desestabilización política que se dio en el país haitiano debido al magnicidio del presidente. ¿Qué petición se hizo? Pues estas personas son sumamente discriminadas. Lo vemos en una caravana que está avanzando en el sur de México, que se mantienen muy unidos porque incluso los habitantes del sur de los estados mexicanos no quieren que estas personas circulen por sus ciudades. Sí, en ese sentido el planteo que hicimos desde la Coalición de Movilidad Humana fue que las medidas que se tomen atiendan a las vulnerabilidades especiales de los sectores históricamente excluidos, digamos. Dentro del grupo de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que es un grupo en condiciones de vulnerabilidad por sí mismo, por supuesto, intersectan otras categorías, por así decirlo, que sufren más discriminación. Entonces, entre ellas están las personas afrodescendientes y africanas, las personas indígenas, bueno, las personas LGBTIQ+. Esto se planteó en términos generales porque, como vos decís, hay algunas poblaciones que sufren discriminaciones específicas por sus orígenes. La población haitiana es una población que se viene desplazando hace mucho tiempo, pero que efectivamente más recientemente lo está haciendo en forma más ampliada o en mayor cantidad y más hacia el norte, venían migrando más hacia América del Sur. Y es una población que ha sido discriminada históricamente por su color de piel, por su origen étnico, por sus costumbres y por cierto estigma que pesa sobre la población haitiana y sobre Haití como Estado. Esto también es importante que los estados lo atiendan, es decir, es cierto que en parte la xenofobia y la discriminación es una construcción o un producto social, digamos, las sociedades discriminan más o menos. Ahora bien, cuando son los estados los que facilitan o favorecen los discursos discriminatorios, esto repercute en la sociedad en circunstancias como la que vos mencionás, donde es el pueblo el que no quiere determinada población, pero ese pueblo de alguna manera está atravesado por los mensajes discriminatorios y racistas que puede implementar el Estado en sus políticas. Entonces, en definitiva, nuestro posicionamiento es que siempre es desde los estados, desde donde se deben garantizar los derechos sin discriminación y desde donde se debe transmitir este mensaje de no discriminación y de atención especial a quienes están en mayor vulnerabilidad. Un punto importante, Lucía, los menores no acompañados. Esto también ha venido en incremento, incluso son ya objeto a veces de negociación entre los grupos criminales para lograr un cometido. ¿Se trató este punto también? Sí, también se mencionó que en muchas ocasiones los desplazamientos forzados los realizan solamente los niños y niñas, sin compañía de adultos referentes, y esto es una problemática histórica y que preocupa mucho a la región. América Latina, sí, las Américas en general, pero mayormente América Latina, tienen como mucha tradición de haber trabajado y haber generado buenos estándares en acompañamiento a la población de niños, niñas y adolescentes no acompañados, y lo que pedimos es que se respeten los protocolos que existen, que se diseñen en aquellos estados donde no están y que se pueda atender a las necesidades específicas de esos niños y niñas, con todo lo que eso implica, evaluar si ese niño o niña necesita retornar a estar con su familia o necesita protección del Estado que lo recibe porque tal vez el riesgo se encuentra en país de origen. Poder atender al interés superior del niño en condiciones de movilidad humana,
que una condición particular. Esto también estuvo planteado en el mensaje de la coalición de movilidad. Y en definitiva lo que presentamos como demanda es que se sostengan, se cristalicen y se mejoren los estándares de acompañamiento y protección de derechos de personas migrantes y refugiadas en la región, que hay experiencias muy buenas en distintos países que pueden ser ejemplo para buenas prácticas a lo largo de todos los países de la región. Un fenómeno interesante, hace pocos días transmitimos una nota de pues que en Estados Unidos había una falta de empleo en temas como la albañilería, la jardinería, y esto puede obedecer al cierre de la frontera. Hay un punto que planteó la coalición, es que una vez refugiado y una vez regularizada la persona, que exista una oferta de empleo digna, una oferta de educación y de todos los servicios y derechos que tiene, pues, que contemplan los derechos humanos de una persona. Esto también se puntualizó, ¿verdad? Sí, claro, uno de los puntos principales que trabaja esta coalición es el acceso sin discriminación a los derechos humanos en general y a los derechos económicos, sociales y culturales en particular. Como decíamos al inicio, así como de alguna manera las restricciones en el acceso al territorio y en las condiciones de ingreso al país no frenan el ingreso, sino que lo vuelven en condiciones irregulares, de la misma manera que las personas estén dentro del territorio pero no accedan a los derechos fundamentales, lo que hace es deteriorar su calidad de vida y también impacta negativamente en la comunidad en la que esas personas se integran. Entonces, como hay experiencias en América del Sur en este sentido, Argentina y Uruguay han sido ejemplo de esto hace muchos años, el acceso universal a los derechos humanos, a la protección social del empleo, pero también a la salud, a la educación, a los servicios sociales, permite que las personas se integren en mejores condiciones y también impacta positivamente en las comunidades que los reciben. Que las personas migrantes puedan acceder al empleo en condiciones de trabajo registrado y con la misma protección que los nacionales, mejora la calidad del empleo para toda la comunidad de acogida. Entonces, este punto es un punto transversal que se viene demandando desde la sociedad civil en términos de movilidad humana hace muchos años. Por un lado, es cierto que es importante mejorar el acceso a la regularidad migratoria, es decir, a los documentos, pero por otro lado, nuestra demanda es que esto no sea la puerta de entrada a los derechos, que los derechos los estados los protejan en igualdad de condiciones, lo que no implica necesariamente un gasto adicional para el Estado, sino una mejor protección de la población y garantías para toda la comunidad en la que esas personas se encuentran. Muchas gracias, Lucía. ¿Algo que desees agregar a esta entrevista antes de concluir? Bueno, de parte nuestra, agradecerles por el espacio, agradecerles por difundir las demandas de la sociedad civil. Para nosotros es muy importante que esto se conozca. Como mencionábamos, mejorar la calidad de vida de la población migrante y refugiada en nuestros países impacta positivamente en toda la comunidad. Importante ir avanzando en la garantía de los derechos, es nuestra batalla. Como decimos, restringir o cercenar o pretender recortar la migración no tiene efectos en la cantidad de personas que migran, sino en las condiciones en las que lo hacen. Entonces es importante generar conciencia de que detrás de los números, las cifras y la espectacularidad de las crisis migratorias hay personas con necesidades de protección y eso debe ser la prioridad de los estados y para eso trabajamos. Así que agradecemos mucho la posibilidad de difundir nuestras demandas en esta entrevista. A ti muchas gracias por atender el llamado de Canal Antigua, que tengas feliz jornada y esperemos hablar en una próxima ocasión. Con gusto, gracias, buen día. Buen día. Lo vemos, Keila, entonces la importancia de garantizar los derechos humanos para la comunidad migratoria. Sabemos que es un fenómeno histórico la movilidad humana, no solo en la región americana, en el mundo también, lo vemos ahorita en Bielorrusia, el fenómeno que se está dando allá. Importante saber entonces que entre más se restringe el acceso a los migrantes, más rutas ilegales van a buscar y más se va a fomentar la irregularidad de la migración, pero esta no se va a detener. Es importante, también creo que lo he mencionado en cuestiones anteriores, que es necesario buscar cuál es el problema de fondo de la migración, a pesar que es un hecho histórico.
pues no en todos los países se ve esto. Puede hacer que algunos migren por la situación política, en Guatemala migran por la situación económica, por ejemplo, o la desigualdad social. Es importante resaltar cuál es el problema de fondo para ir erradicando esta problemática. Sin embargo, mientras esté vigente que a lo largo de los años esto ha sido así, es necesario velar porque se cumplan con los derechos humanos que por naturaleza todas las personas tenemos que gozar, y de alguna manera es importante que también las autoridades se preocupen por la seguridad de estas personas que se desplazan ilegalmente. Así es, las rutas regulares, como lo decía la Coalición para la Movilidad Humana, es importante también que se les regularice el refugio, la capacidad de asilo y no la modalidad de la devolución. Esto lo único que ocasiona es repetir el ciclo, pues las personas van a intentarlo una y otra vez hasta lograrlo. Así es. Bueno, llegamos entonces al momento de ir a una pausa comercial, Keila, pero regresamos con más información. No se vayan, ya volvemos.